Regla de la cadena. Tenemos funciones de varias variables, por ejemplo en este caso la productividad depende del trabajo, del capital, de los recursos, pero a su vez cada una de ellas depende de otras variables. Por ejemplo en este caso, si seguimos la notación, la productividad depende de L, de K y de R, pero probablemente necesitemos encontrar la productividad en términos de U, o la productividad en términos de I, o en términos de T. Como estas no son variables que estén directamente dentro de la función de productividad, utilizamos lo que se conoce como regla de la cadena. La regla de la cadena lo que me permite tener es una función, por ejemplo en este caso tengo una función z que es igual a una función de xy, pero x en este caso está en términos de t y y también está en términos de t. Lo que necesito encontrar ahora es dz en términos de t. No lo puedo hacer de forma directa, es por eso que ahorita vamos a ver cómo formamos nuestra regla de la cadena. ¿Sí? La regla de la cadena la definimos de la siguiente manera: dz en dt va a ser igual a dz en dx por dx en dt más dz en dy por dy en dt. Una forma simple de ver cómo se forma nuestra regla de la cadena es la siguiente: dz en dt es igual, y voy a poner lo siguiente, voy a poner varios espacios y lo voy a llenar de la siguiente manera: dz y dt los voy a escribir cruzados, y en el otro espacio dz y dt. En los espacios que me quedan en blanco voy a colocar dx y dx, dy y dy. Con esto estamos formando nuestra regla de la cadena. Si se fijan, nuestra función dz en dx la puedo derivar, ya que z es función tanto de x como y. Dx en dt lo puedo derivar, ya que x es función de t, y dy en dt lo puedo derivar, ya que y es función de t también. Entonces, esa es la forma en la que vamos formando lo que es nuestra regla de la cadena. Ahora, puede ser para varias variables, por ejemplo en este caso w depende de x, y y z, pero a su vez x, y y z son funciones de t. Entonces, para formar lo que es mi regla de la cadena, ahora voy a poner tres espacios, ya que tengo tres variables acá arriba. ¿Sí? Formo lo que son mis tres espacios, y lo primero que voy a poner aquí es dw en dt en cada uno de ellos, dw en dt, dw en dt. En los otros espacios voy a poner simplemente dx de x, dy de y, y dz en dz. Si se fijan, dw la puedo derivar con respecto a x, dw la puedo derivar con respecto a y, o la puedo derivar con respecto a z. Y la x la puedo derivar con respecto de t, la y con respecto de t y la z con respecto de t. ¿Sí? Entonces esa es la forma en la que formamos nuestra regla de la cadena. Hay veces que tengo funciones, por ejemplo en este caso z, que es una función de xy, pero sucede que la x está en términos de dos variables, en este caso está de s y de t, y la y también está en términos de s y de t. Entonces puedo encontrar dos diferentes derivadas, dos diferentes formas de escribir lo que es la regla de la cadena, es decir, dz en ds o dz en dt. Dz en ds formando la regla de la cadena me quedaría dz, ds, dz, ds, y en esta parte me quedaría dx, dx y dy, dy. ¿Sí? Podemos formar la misma para la otra variable, para la segunda variable, para la t.
hacemos exactamente lo mismo, pero ahora la única variable que estaremos cambiando es la que aparece aquí abajo. En este caso va a ser dz en dt, dz en dt, y lo que tenemos aquí va a ser dx y dy en dy. Entonces esta es la forma en la que reacomodamos los elementos dentro de lo que es la regla de la cadena, ¿sí? Es lo mismo que acabamos de hacer ahorita. Puede haber muchas combinaciones de ellos, como este arreglo que aparece aquí. Puede estar en varias variables, pero lo importante es definir con respecto a quién estamos derivando. Por ejemplo, vamos a ver un caso donde me dicen que z está en términos de xy y x está en términos de t y y está en términos de t también. Debemos de encontrar dz en dt. Entonces lo primero que hago es escribir mi fórmula. Dz en dt va a quedar formada de la siguiente manera, ¿sí? Dz en dt, dz, dt, dz, dt, y aquí me va a quedar dx, dx y dy, dy. Muy bien. El primer elemento que tenemos aquí es dz en dx. Entonces dz en dx va a ser igual a derivar esta función con respecto de x. Su derivada me va a quedar 2xy más 3y cuarta. Voy a necesitar también dz en dy. Dz en dy voy a poner x cuadrada más 12xy cúbica. También necesitaré dx en dt, y dx en dt es derivar esta con respecto a t, va a ser 2 coseno de 2t, y dy en dt va a ser derivar esta con respecto a t y me queda menos seno de t, ¿sí? Ahora prácticamente lo que tengo que hacer es reescribir todos estos elementos aquí. El primero de ellos sería 2xy más 3y cuarta, que multiplica a dx en dt a 2 coseno de 2t, más el siguiente elemento dz en dy, que me va a quedar x cuadrada más 12 xy cúbica por dy en dt, y dy en dt es menos seno de t. Ahora tengo que evaluar con t igual a 0. ¿Qué es esto de evaluar con t igual a 0? Entonces voy a ponerlo aquí. Si t es igual a 0 y x es igual a seno de 2t, a la hora de evaluar, x va a tomar el valor de 0. Si y es igual a coseno de t, y va a tomar el valor de 1. Entonces lo único que tengo que hacer al final es simplemente estos valores irlos sustituyendo. La x va a valer 0, es decir, cada uno de estos elementos donde aparezca x lo voy a sustituir por 0, ¿sí? Por 0, y donde aparezca y lo voy a ir sustituyendo cada vez por 1, ¿sí? Por 1 en cada uno de ellos. La t la voy a sustituir por 0. Al final esto me va a dar un resultado. Voy sustituyendo cada uno de los elementos. Me va a quedar 2 por 0 por 1 más 3 por 1, que multiplica a 2 por el coseno de 2t y la t vale 0, más 0 más 12 por 0 al cubo y por 0, ¿sí? Entonces con estos elementos lo que tenemos al final de la operación es el valor de 6. Ese es el valor que nos entrega la regla de la cadena.